Bueno, ahora sí, déjeme saludar al maestro Daniel Marmolejo, documentalista, analista y gran amigo de este espacio libre como el viento. Daniel, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Ya hay que ver cómo sorteamos la fotografía que nos has regalado para la audiencia de Sin Censura. Está Hay atrás, que, Vicente. ya nos tocará vernos muy pronto en la Ciudad de México para elaborar la idea. Mi querido Daniel, un abrazo. Vicente, qué gusto saludarte hoy. Es un día muy bello, 29 de septiembre. Y bueno, estamos prácticamente pues a horas de que se cumpla el primer año sin la presencia del presidente López Obrador en las mañaneras, porque al día siguiente él entregó la banda presidencial, es decir, todavía tuvo un acto público en sesión solemne de la Cámara de Diputados. Y yo estaba reflexionando, Vicente, y vengo trabajando en la perspectiva histórica, retrospectiva y el presente, de lo que significa el poder presidencial. Y bueno, el poder presidencial es el poder que muchas personas, evidentemente no todas, pero anhelan en una determinada etapa de su vida, sobre todo cuando se es joven, el tener una responsabilidad tan importante como la presidencia de la República. Entonces, justamente el ejercicio del presidente López Obrador en materia de comunicación, que hasta el momento sigue siendo el que más producción en petabytes tiene, o sea, es inmensa la cantidad de información que hay de él almacenada, pues logró consolidar un ejercicio de 1,438 mañaneras. Aquí está pues la medalla que pudimos obtener de este proceso importante de comunicación que son las mañaneras. Bueno, Vicente, yo conozco presidentes por accidente, y dentro de los que recuerdo como un empujón que me dieron fue a Luis Echeverría. Luis Echeverría Álvarez fue un presidente de la República que sucedió al presidente Díaz Ordaz, que había entre los dos conspirado contra los estudiantes utilizando la fuerza pública. Y aunque a Díaz Ordaz no lo conocí, en un desfile militar una persona me empujó al ver que yo tendría menos de 5 años o 5 años, y llegué a las piernas del presidente. Y en ese momento él pensaba que yo me había acercado por mi propia voluntad. La verdad, no fue así, era yo un niñito, pero pude abrazarlo, y en la memoria de mi cuerpo, aún siendo niño, recuerdo que era demasiado flaco. Y nadie me va a dejar mentir, pero sobre todo lo que significó él como pues el quiebre de un modelo, de un proceso histórico que el propio PRI había construido. Pero ¿qué te digo? Además de Luis Echeverría, conocí a José López Portillo, quien fue un presidente de esto que se denomina populismo, que nos llevó al carrusel o a la rueda de la fortuna o al ratón loco, y pasamos de ser el país que más recursos tenía para administrar como fuente de riqueza. Nos fuimos al precipicio con el precio del dólar y con el gran endeudamiento que se adquirió de forma dramática durante el gobierno de López Portillo. Lo conocí en algunos actos, siendo ya un poco más consciente de lo que era la política, y lo recuerdo como lo que fue también en un evento en el que pude coincidir. Se trataba de una boda y llegó él, me sorprendió, pero llegaron otros políticos más a ese evento, entre ellos Jan González, que además está de moda porque él dijo que un político pobre es un pobre político. Y ese encuentro nuevamente con López Portillo, pero ya no en un acto público, sino en un acto particular, fue muy curioso porque lo vi con Sasha Montenegro bailando New York, y como sabemos Sasha Montenegro, quien ya falleció, pues fue una vedette, una actriz de este periodo del cine mexicano, de las películas que les llamaban los churros, y estas películas sensualonas
que proyectaban y que hoy yo creo que el feminismo no las toleraría. Pero bueno, también conocí a Miguel de la Madrid, al presidente Gris, a Cedillo no, a Fox lo vi de reojo, pero no me interesó, y naturalmente a Felipe Calderón, pues menos, porque siempre lo odié y lo desprecio con todo mi corazón, y menos me interesó acercarme a él, a Calderón. Pero la figura de Peña Nieto sí lo conocí como gobernador. Después lo conocí en la Cámara de Diputados un día que él llegó. Y esta figura, Vicente de Peña Nieto, pues es una figura muy cercana en el proceso histórico, y además conocía a los que pues terminaron por despreciar desde campaña a este personaje, Enrique Peña Nieto, que fueron los jóvenes del Yo Soy 132. Durante todos estos años, en paralelo, también conociendo al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, que fue candidato presidencial, a Porfirio Muñoz Ledo, que fue candidato presidencial, la figura de Andrés Manuel es una figura que he podido contrastar de todos los personajes que te acabo de decir, y de los cuales fui precisando en su historia política, en algunas ocasiones en su historia de vida. Pero el caso de Andrés Manuel López Obrador, a quien conocí hace 27 años, 2 meses y 8 días, en un acto político en el estado de Sinaloa, Andrés Manuel López Obrador me llamó mucho la atención desde un primer momento cuando él era dirigente del PRD. Me hubiera gustado conocerlo en el éxodo por la democracia entre noviembre y enero del año 92. Pero curiosamente estuve en su estado, en Tabasco, en momentos electorales también, así es que yo venía apuntalando proyectos con la izquierda, y ahí de manera circunstancial pude conocer a este candidato y después conocerlo ya en un templete como dirigente. Entonces Andrés Manuel comienza su historial como un luchador social y gradualmente, por la confianza de la gente, se va convirtiendo en un dirigente político. He conocido personas que han dudado sobre cuáles son, bueno, ya no se diga el jefe Diego, que está fuera de toda lógica, escribe la historia a su modo, que Andrés Manuel tuviese varias etapas, desde un Andrés Manuel idealista, que vivió en la casa del estudiante en la Ciudad de México, que su mamá lo fue a buscar a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, donde Andrés Manuel estudiaba en ese tiempo con un tío mío, que no vive en México, pero eran compañeros en la facultad bueno, ahí en la UNAM, justamente en la UNAM. Y bueno, como cientista social, él era una persona, ha sido de rasgo profundamente humanista. Esto lo convirtió desde un luchador social, un dirigente político, con el PRD se vuelve realmente un gran dirigente político, crea el modelo de alianzas políticas, Vicente, que es el modelo que tenemos hasta el día de hoy, es el que define el rumbo del poder, tanto en el ámbito electoral como las coaliciones legislativas. Lo hizo junto a Alberto Anaya Gutiérrez, dirigente del Partido del Trabajo, y junto a otros personajes que han venido dirigiendo los otros partidos, como en su momento fue Dante Delgado con pues Convergencia, que después cambió a Movimiento Ciudadano, y otros dirigentes del Partido Verde Ecologista, y algunos otros que tienen una tendencia que vincula la política y la religión, estas democracias cristianas que también se han unido en su oportunidad al presidente López Obrador. Vicente, quedé muy cautivado, se lo digo al auditorio, en 1998, cuando lo conocí, me pareció que tenían estos dirigentes de izquierda ansias de sacar al PRI del poder en el año 2000. La meta era que en el año 2000 ya no gobernara el PRI, y debió haber dejado de gobernar el PRI desde muchas décadas atrás. Pero posteriormente yo me enrolé como realizador de campañas políticas. Es algo que dejé de hacer por un tiempo mientras tenía yo trato diferente en el proceso histórico, no nada más en el proyecto, sino en el proceso histórico. Y quizás lo más interesante fue haberlo tenido
como un candidato frente a mí, yo siendo una persona pues de menos de 30 años o de 30 años alrededor, y poder tener la confianza de quien sería candidato a jefe de gobierno de la Ciudad de México. Y por ahí circula mucho ese video donde Andrés Manuel López Obrador se presentó a un escenario en donde habíamos dispuesto un chroma key. Un chroma key es una pared que se perfora por medio de una computadora y era de color azul, puede ser azul o verde. Cuando llegó le dije, no se asuste, candidato, licenciado López Obrador, esto se quita con computadora y no es que yo lo vaya a usted a volver panista. Ahí comenzó un diálogo más cercano y posteriormente, Vicente, poder ver en él el personaje que fue descollando, el hombre que empezó a transformar la realidad y que ganó la confianza de millones de personas, alternando el escenario con muchos políticos, con muchos dirigentes políticos, con muchos dirigentes sociales, con muchos opositores al sistema y logrando, pues a través de ideas que se fueron definiendo, también con la participación de ideólogos intelectuales, y puedo mencionarlos: Manuel Camacho Solís, Porfirio Muñoz Ledo, quizás Cuauhtémoc Cárdenas en algún momento importante, no quisiera dejar a José María Pérez Gay, no sé qué tantas aportaciones pudo haberle dado el economista Rolando Cordera. Había siempre una visión crítica del compañero morenista Bartra, el Fisgón, y vaya, José María Pérez Gay, que ha sido una lumbrera, y hoy no dudaría de Buenabad y de muchas otras personas que están trabajando de manera permanente. Hay otros, Pedro Miguel, tampoco quisiera olvidar. Pero bueno, todo esto se fue construyendo también con el movimiento de defensa del maíz, con el movimiento anti la destrucción que se generó contra el campo tras las modificaciones salinistas que ocurrieron con el artículo 27 constitucional, y desde luego quizás el argumento de toque de arranque del proyecto de Andrés Manuel López Obrador, querido Vicente, fue sin duda el FOBAPROA. Entonces, tanto la lucha por los indígenas, la lucha contra pues, el sistema bancario y financiero que venía apuntalándose mediante el endeudamiento público, el FOBAPROA durante el periodo de Cedillo, todo esto fue conformando esta figura que después se volvió una figura fundamental para mí, y así se lo expresé en su momento, cuando le dije que quizás iba a ser la última oportunidad de verlo y de referirme a él como mandatario de nuestro país. Fueron participaciones significativas, y creo, Vicente, que pude decodificar, y lo digo con respeto, pero lo digo por el nivel de intento de profundizar que tuve. Pude profundizar no solamente en los motivos y razones de la lucha de Andrés Manuel López Obrador, donde coincidimos muchos, sino que pude de alguna forma interpretar al ser humano en las mañaneras. Traté de siempre estar erguido, traté de pararme frente a él y de referirme a él de manera respetuosa por lo que significa para nuestro país el presidente de la República. Tuve la oportunidad de cuestionar y de participar en la transformación de los modelos de comunicación histórico. Así, querido Vicente, no quisiera yo alargarme mucho, conocí a varios presidentes y de todos ellos creo que Andrés Manuel López Obrador es la figura más relevante que yo haya visto, por lo que significó también el movimiento histórico de la construcción en perspectiva de lo que hoy es gobierno y que tiene que seguirse acomodando. Pero me queda claro que fue un hombre que luchó durante el éxodo por la democracia. Me queda claro que fue un hombre que siempre defendió los intereses de la nación, y creo, Vicente, para tratar de cerrar mi comentario, que también fue víctima de la traición. Y fíjate qué interesante que estés planteando esto, porque estoy leyendo que en Europa estarían analizando el fenómeno AMLO para tratar de encontrar un antídoto, una vacuna contra el populismo. Y esta es una estrategia de la derecha, obviamente, ¿no? Van a estudiar o están estudiando la estrategia visual
y de comunicación del presidente Andrés Manuel López Obrador para combatir el auge de los movimientos antidemocráticos. Dicen, ¿no? Sí. Creo que tienen por ahí de 200,000 euros para iniciar de presupuesto y la Unión Europea estaría poniendo la lana. Tengo entendido que lo van a encabezar académicos irlandeses coordinados por Jessica Wax Edwards, investigadora del Departamento de Español, Portugués y Estudios sobre América Latina de la University College Cork, integrante de la National University of Ireland de Irlanda. No estoy muy seguro de esto, pero no me sorprendería que también estarían participando investigadores del ITESO, el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, con sede en Jalisco. Creo que por ahí trabaja o trabajaba esta señora que hacía, según ella, estudios de quienes encabezábamos las guerras digitales para defender a López Obrador. Rosana Reguillo, creo que si me acuerdo bien, que tenía siempre micrófono con Carmen Aristegui. Nos colocaban, entre otros, a Epigmenio Ibarra y a tu servidor como cabecillas de esa estrategia digital para atacar a los críticos de López Obrador y destacar las cosas del gobierno de la 4T. Pues ojalá que no pongan a Rosana Reguillo porque va a fracasar este estudio sobre el fenómeno AMLO. Hablando de estas cosas, precisamente, Daniel Marmolejo. Sí, Vicente, yo creo que Andrés Manuel es realmente una figura histórica, porque mira, Andrés Manuel no es Gandhi. Andrés Manuel no es Perón, que fue también un gran intelectual de la política, un animal político, Juan Domingo Perón. Andrés Manuel no es Allende. Andrés Manuel no es Olof Palme. Andrés Manuel no es el Che, ni es Fidel, ni es Ho Chi Minh, y menos Stalin, y menos Hitler, como lo trataron de señalar. Y tampoco es Jesucristo, para quienes han visto en él una visión o han tenido una visión mesiánica, porque los ha habido también personas que combinan un poco la parte mística o esotérica incluso y la parte política. Y bueno, tampoco fue Trotsky, Andrés Manuel López Obrador no fue Trotsky, no fue Cárdenas del todo, ni fue Juárez del todo. Le toca, como a Juárez, hacer una especie de restauración de la República después de Peña Nieto y las porquerías que dejaron, y va haciendo una restauración, digo, en otra realidad, aunque teniendo la deuda del Fobaproa, es otra realidad la que envolvió a López Obrador para restaurar la República en cuanto al valor que tiene el Estado como eje rector, aunque no tenemos todavía economía planificada, Vicente, como China, ¿no? Bueno, pues Andrés Manuel, querido Vicente, no es ninguna de estas figuras que tienen enorme trascendencia y relevancia, pero Andrés Manuel fue un hombre de razones, de motivos, fue un hombre de caminar, entonces van a tener que invertir en un androide para que haga todas las caminatas que hizo Andrés Manuel López Obrador y toda su presencia nacional. Andrés Manuel, como figura, además que yo reflexiono cotidianamente y que pude grabar durante 27 años su proceso político, histórico, y fotografiar la última fotografía que obsequiaremos a la gente preciosa de Sin Censura, tiene matices fundamentales de un político de base social, y déjame decirlo, por la traición que hubo de otros presidentes, Andrés Manuel es uno de nosotros, Vicente. Y esa es la gran virtud. Por eso, en el medio de ciertos escándalos que están allí, yo sigo pensando que él nunca cambió su lógica.
y que él sí quería pasar a la historia y pasar a la historia como un hombre que hizo una transformación de un pueblo. Y yo sí quiero decir nada más como reflexión, el presidente lo sabe todo, no lo sabe todo, lo debe de saber todo, que lo sepa todo, no lo sé, pero puedo también entender que es un ser humano y que puede uno tener confianzas que tarde o temprano pues no van a fructiferar, van a ser contrarias, pero actuó de buena fe, ¿sí? Él dio hasta donde pudo, por eso la fotografía se llama Hasta las lágrimas, porque justamente es hasta la última oportunidad de darlo todo, donde la sonrisa y el rostro sonrojado y los ojos con las lágrimas, por eso insisto, es hasta las lágrimas, es prácticamente un pivote que está a punto de reventar. Y bueno, pues fue su gran enseñanza, fue su gran compromiso y creo que todavía todos nosotros tenemos un compromiso con él. No solamente es el compromiso de sus amigos, de sus aliados, el compromiso de su gabinete, el compromiso de quienes han vivido las consecuencias de él favorables, sino también es un compromiso de refrendar la lucha de López Obrador. Y yo lo digo con toda humildad porque me manchó la cara el sol, porque me salieron canas durante todos estos años, porque pues mi columna ya no es la misma de cargar equipos pesados durante décadas y que siempre traté de apuntar y de captar lo mejor de cada momento de él hasta el final. Y ya la última mañanera, Vicente, hubo una convivencia afuera del Palacio Nacional. Yo estaba en una posición óptima y de repente apareció el presidente López Obrador. No pensé que después de esa mañana lo volvería a ver y lo volví a ver. Les tiré mi mano, fui la primera persona que les tiró la mano y él posó su mano en la mía con mucho cariño, con mucho afecto. Comentamos algunas cosas muy breves. Una de las frases que me dijo fue, espérame. Así que le mando un saludo y sigo esperando, señor presidente, pero estamos muy contentos, sobre todo yo creo, y satisfechos de que después de un año, Vicente, ha habido sacudidas, pero el país que dejó está firme, está sólido México y todavía hay muchas cosas por hacer, pero no quiero irme sin dejar una fundamental. A México lo pudieron haber dividido como están dividiendo a muchos otros países. Puedo pensar en esto que está padeciendo Argentina literalmente, ¿sí? Pero Andrés Manuel nos ayudó a rescatar la fuerza de nuestra identidad, Vicente, ahora que se proyectaba el tema del maíz y de los más de 8,000 o 10,000 años que lleva su proceso de cultivo y de la consolidación de nuestro proyecto histórico. Dejó las bases, todavía creo que hay que cimentar algunas otras y debemos de participar en ello. Así es, mi querido Daniel Marmolejo. La cosa sigue y esto no se acaba mañana. Mi querido Daniel Marmolejo, ¿por qué no cerramos invitando a la audiencia a tus trincheras, Daniel? Gracias, Vicente. Tuvimos un programa muy importante sobre el artículo 27 y una iniciativa de organizaciones campesinas, justamente de organizaciones campesinas y de personas que tienen esa expertise. Los invitamos a 4A República en YouTube para que puedan ver este último programa. Y también, Vicente, Homo Ex Novo en X, ahí estamos siempre pues analizando el diario acontecer. Y aquí está la fotografía, si me permites. La fotografía para la audiencia, Vicente. Tengo mucho brillo, te pido una disculpa, no sé por qué, pero quizás ahí puedes ver un poquito de lado la belleza de esta fotografía. No hay, bueno, tengo una anécdota, me voy con la anécdota. Ricardo Anaya, quien ha sido un opositor de Andrés Manuel y también viceversa, como diría el poeta Benedetti, pudo admirar esta fotografía y me dijo que era una fotografía extraordinaria. Entonces, esto no lo sabe el presidente López Obrador, pero lo comento en tu espacio. Muy bien, mi querido Daniel. Entonces, 4A República y Homo Ex Novo en X, antes Twitter, @Homo Ex Novo. Te mando un abrazo, Daniel, y nos encontramos en la Ciudad de México para definir ya de una vez por todas este proceso. Está esperando el aniversario
no hay fecha que no se Vicente, llegue. que sean dos fotografías. Venga, Que sean venga, dos. ya estás, mi querido Daniel Marmolejo, 2 fotografías, una de él, una de Sin Censura para la audiencia, y yo te mando un abrazo por lo pronto, Daniel Marmolejo. Gracias, una disculpa, no sé qué pasó, pero estoy totalmente quemado por la luz, no sé la exposición. Una gran disculpa a la audiencia. Hasta pronto, Vicente, que estés muy bien. Un abrazo, Daniel Marmolejo, hablando con nosotros sin censura.